Y bueno, vamos a darle gracias a Dios para que nos pueda bendecir, para que podamos entender las cosas que Él quiere revelarnos y que tengamos sobre todo corazones sinceros, dispuestos y oídos que puedan escuchar de cómo se debe. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias nuevamente por un sábado más que nos extiendes tu misericordia, Señor, y nos permites reunirnos a través de esta plataforma, Jesús, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Dios, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos hable en lo personal a cada uno de nosotros, Señor, para que pueda traer esta palabra el fruto que tú quieres, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Y bueno, chicos, antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos? ¿Lo recuerdan? Que lo escriban ahí por el chat. Bueno, de Mateo. Sí, así es. Es correcto. Hablamos de Mateo, hablamos un poco de su vida. Y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hablar también de otro discípulo de Jesús. Vamos a hablar acerca de Pedro. Em, lo que vamos a presentar es como un pequeño resumen de toda su vida, porque la vida de Pedro como que tiene mucho para abarcar, mucho tema para hablar. Entonces lo resumimos y es lo que les vamos a compartir el día de hoy acerca de la vida de este discípulo que tiene cosas muy interesantes, que vivió cosas también muy interesantes, cosas que para estudiar a fondo también, pero solamente vamos a ver un pequeño breve resumen acerca de la vida de Pedro. Entonces, como ya dijimos, el tema del día de hoy es la vida de Pedro. ¿Ustedes recuerdan, porque sé que han leído la Biblia y sé que han escuchado acerca de este personaje, recuerdan quién fue Pedro? ¿Tienen alguna idea, algo que les venga a la mente acerca de Pedro, algún dato curioso que les gustaría compartir antes de iniciar? ¿Qué recuerdan de Pedro? Lo vamos a ver de todos modos, pero me gustaría ver qué recuerdan ustedes, qué aspectos importantes de la vida de Pedro, a qué se dedicaba, quién era, que nos puedan mencionar antes de continuar. Y los iremos retomando a lo largo de la sesión. ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien, entonces esperamos a que terminen de escribir para leer los comentarios y después continuar. Dice, su nombre era Cefas, pero Jesús lo llamó Simón Pedro. Sí, así es. Justamente esto lo vamos a ver en un momento más. Más adelante vamos a ir retomando todo esto que ustedes nos vayan a compartir por el chat. Y bueno, entonces por ahí nos comentan, su nombre era Cefas. Muy bien. ¿Quién fue Pedro? Pedro fue un pescador. Eh, mm, Pedro era un hombre casado, lo podemos llegar a la conclusión de que era un hombre casado, ya que en otra parte de la Biblia se menciona acerca de su suegra. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Pedro, pues era casado, era un hombre casado, comprometido. Pero en cuanto a su carácter, a lo largo de los evangelios, a lo largo de las historias que encontramos en los libros a lo largo de la Biblia, pues podemos darnos una idea acerca de cómo era el carácter de Pedro, cómo era su actitud, su forma de ser, cosas de este estilo, que lo que resalta puede ser de que era un hombre ansioso, agresivo, valiente, hablaba mucho. Lo vamos a ir viendo más adelante todos estos puntos de cómo era el carácter de Pedro y cómo fue el antes y el después de que haya encontrado a Jesús, de que lo haya seguido. Y bueno, si tienen algo que ir comentando en lo que vamos explicando todo eso, también siéntense con la confianza de escribirlo ahí en el chat. Algún dato que les gustaría también resaltar a ustedes, solamente escríbanlo o activen su micrófono y sin ningún problema lo leemos. Entonces, como por ahí dijeron acerca del nombre de Pedro,
Dice, era conocido como Simón o a veces como Pedro. Pedro significa roca, que roca viene del griego Petros, que es la palabra para describir un pedazo de roca, una piedra, algo duro, sumamente duro como una piedra. Entonces, a lo largo de la Biblia, podemos estar encontrando a que a Pedro se le llama Simón, Cefas, Pedro, son las formas más comunes de llamarle. Y cabe destacar que el mismo Jesús fue el que le dijo que se llamaría Pedro. Eh, el mismo Jesús le puso este nombre. Antes de esto, pues la Biblia nos habla de que era Simón o Cefas. Entonces lo vamos a ir viendo más adelante para ver cómo Jesús le puso este nombre, este sobrenombre. Y bueno, ¿cómo encontró Pedro a Jesús? ¿Cómo fue este encuentro? Se preguntarán o ya lo conocerán, cómo Pedro llegó a seguir a Jesús de tal forma que también lo dejó todo, al igual que Mateo. Y dice en Juan 1:40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, vemos de que cómo lo encontró de una manera más sintetizada todo esto. Andrés, su hermano de Pedro, ya lo había encontrado. Él había escuchado, dice que había escuchado de Juan. Entonces Andrés ya lo estaba siguiendo y como Andrés ya lo conocía, pues dice que llevó a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías. Le dijo estas palabras de acuerdo a lo que está escrito en Juan. Entonces Andrés llevó a Pedro con Jesús y de ahí Jesús ya le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es, por ahí estaba leyendo que el nombre de Cefas es arameo y Pedro ya viene como que del griego. Entonces, como en aquel tiempo se manejaban varias lenguas entre el pueblo judío, el pueblo de Israel, entonces, pero todo se relaciona. Cefas, Pedro, Simón, todos estos nombres están relacionados en sí mismo y dan a una sola persona. Para continuar, vamos a ver cómo era el carácter de Pedro. Como vimos al inicio, Pedro tenía ciertas cualidades, ciertas características que lo definían, que lo hacían resaltar, que lo hacían, pues, que se notara debido a, pues, todo eso que él tenía. En Lucas 5, del 1 al 15, que en este caso vamos a ver cómo era su fe, cómo era su estado de ánimo, cómo era un hombre pues con ánimos. Entonces vamos a ver, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta este punto vemos que Jesús estaba predicando. Sabemos que cuando Jesús predicaba, la gente se reunía multitudes, las personas pues se aglomeraban en gran manera, de tal forma que no podría moverse, y en este caso tuvo que pedir prestada una barca para sentarse y desde ahí empezar a seguir predicando, compartiendo.
Entonces, terminando de predicar, habla a Simón, el dueño de esta barca, y le dice que, que vayan mar adentro y echen las redes para pescar, para sacar aquello que pues ellos no obtuvieron por toda la noche. Dice que toda la noche estuvieron trabajando y no pescaron nada, pero al final le dice, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, como que vacilaba un poco de decir, pues, ¿para qué si acabamos de llegar? ¿Para qué irnos para allá otra vez al medio del mar? ¿Para qué si ya estuvimos toda la noche? No creo que ahorita vayamos a pescar algo, no creo que esto vaya a ser de provecho, no creo que esto vaya a ser algo bueno. Tal vez llegó a pensar, es una pérdida de tiempo, pero dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? En Lucas 5, 6 al 8, los versículos posteriores dicen, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal forma que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense lo que pasó. En versículos anteriores decía que estuvieron toda la noche pescando y no encontraron nada, pero de todos modos Pedro se sometió y dijo, pues en tu palabra echaré la red. Una vez que echaron la red, en estos versículos se nos hace ver de que encerraron gran cantidad de peces, atraparon en esas redes muchos pescados, de tal forma que dice que las mismas redes empezaban a romper, el barco se estaba hundiendo, le tuvieron que hablar a otros compañeros, a otras personas que estaban ahí para que les ayudaran, pero de todos modos dicen que llenaron ambas barcas y se estaban hundiendo de tantos peces que habían pescado, de todo aquello que no obtuvieron en toda una noche, la tuvieron en unos pocos minutos al obedecer esta palabra de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro al mostrarse primero como que pues dudoso con incredulidad? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ustedes por qué creen que Pedro reaccionó de esta manera? ¿Qué opinan ustedes respecto a este último versículo que dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús? ¿Ustedes por qué creen que Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo que se apartara porque era un hombre pecador? ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber sus comentarios, saber qué se imaginan, por qué Pedro habrá contestado esto. ¿Se imaginarán algo que nos quieran compartir ahí por el chat? ¿Se impresionó? Ok. ¿Alguien más? Traía convicción de pecado, muy bien. Si así es, al mostrarse como que al principio también un poco dudoso y luego ver todo esto, se impresionó, se impactó y pues debió haberle traído esa convicción de pecado de tal forma que confesó de que él era un hombre pecador. Esto fue como que es una son hechos que pasaron donde nos hacen conocer de cierta manera cómo era Pedro, cómo era su carácter y todo lo relacionado con él. También más adelante podemos ver de que Pedro eh, hacía promesas que no podía cumplir a veces, decía cosas que a veces pues no sabía si se iba a terminar. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 30, 35, cuando Jesús le dijo que le iba a negar 3 veces. Vamos a ver qué fue lo que pasó, dice. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está,
Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, en este punto, cuando ya estaba cerca de ser apresado Jesús, de ser llevado en custodia por los soldados, Jesús les estaba advirtiendo de lo que iba a estar pasando. En este punto, como ya había pasado mucho tiempo, conocían de que Jesús no se equivocaba, que lo que decía era verdad, que su palabra se cumplía, pues como que tampoco le creyeron de que Pedro le iba a negar. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba hablando Pedro. Regularmente Pedro tenía la característica de hablar, de saltar a la acción siempre. Si tú lees la Biblia, los evangelios, te darás cuenta de que cuando Jesús pregunta algo, cuando hay alguna cierta situación, la mayoría del que contesta es Pedro. Pedro siempre está contestando, Pedro siempre es el que responde, Pedro es el que hace una pregunta, Pedro es el que pide algo. Entonces, Pedro como que hablaba mucho Pedro, pero no se daba cuenta del peso de las palabras que salían de su boca. En este caso, Jesús le estaba diciendo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Negó a Jesús. En Mateo 26, versículos 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces y saliendo fuera lloró amargamente. Imagínense, imagínense la escena de que después de que cantó el gallo, que dice que Pedro recordó esas palabras, cuánto dolor le debió haber causado en el corazón esa palabra que Jesús había dicho y aún que él hubiera dicho, yo aunque sea necesario, yo voy a morir contigo antes que negarte. Imagínense cómo debió haber sentido ese dolor en el corazón de decir, pues sí, he fallado, no cumplí lo que prometí, yo le dije que no lo iba a negar y él me lo dijo y yo lo sustenté, dije, yo no le voy a negar y aún así lo hizo. Y dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Por ahí también en otra parte de la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearos como al trigo, pero que él había rogado al Padre para que permaneciera, para que su fe permaneciera. Y incluso le dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, tratándose de referir a esta situación. Entonces, hasta este punto vemos como que dos ejemplos breves de cómo era el carácter de Pedro, de cómo era su forma de actuar. En este punto donde
donde vimos de que él hacía promesas que a lo mejor no podía cumplir. Vemos de que Pedro fue el único que comentó, que habló palabras específicas, que le dijo, yo no te voy a negar, no va a pasar esto, mira, yo me voy a quedar contigo. En el ejemplo anterior de la barca, vemos como que se mostraba un poco dudoso, como que pérdida de interés en lo que estaba haciendo, en las órdenes que le hacían, pero en fin. Conocemos de que Jesús trabajó en su vida y tenemos ese testimonio de lo que está escrito, de todo lo que hizo Pedro, de cómo fue un antes y un después del cambio que él tuvo, que cómo Dios lo transformó, cómo Pedro tuvo una vida agradable ante los ojos de Dios después de que vivió de una manera correcta. No solamente podemos ver estos aspectos en el carácter de Pedro, de cómo era su forma de actuar y cosas así, sino que también, como dijimos hace un momento, Pedro siempre salía a la acción con algún comentario diciendo cosas importantes. Y Pedro confesó algo muy importante. Él habló palabras que el mismo Dios, que el mismo Jesús le dijo que no se lo había revelado ningún hombre, sino venía de parte de Dios. En Mateo 16 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De acuerdo a lo que está escrito, chicos, únicamente Pedro fue el que le confesó de que él era de esta forma, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos de que cuando Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién respondió primero? Dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo un trato especial por parte de Jesús, al igual que cada uno de los discípulos. Jesús tuvo un trato especial para cada quien. Se les encomendaron ciertas cosas, Jesús les daba mandamientos. em, y pues Pedro tuvo una instrucción muy especial por parte de Jesús. Pedro estaba como que en los acontecimientos que más importantes, como que se apartaba para estar con Jesús, al igual que otros pocos discípulos, que era como que el círculo más interno, más personal, bueno, sí, más personal. Entonces tuvo una instrucción especial por parte de Jesús. Podemos ver también de que el antes y el después de Pedro, Pedro antes de conocer a Jesús, antes de que él lo siguiera, o incluso unos breves momentos cuando ya lo empezó a seguir, que empezaba a trabajar Jesús en su vida, que le empezaba a mostrar que Dios le hablaba con ese amor. Antes era una persona agresiva. ¿Cómo sabemos que era una persona agresiva? Cuando Jesús fue apresado, cuando los soldados fueron por Jesús para llevarlo ante, pues, al concilio para que se hiciera el juicio que ya conocemos, dice que en una parte de la Biblia Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a un soldado. Y al verlo esto Jesús, pues, tuvo que exhortarlo también y pues restauró esa oreja de este soldado que tuvo este percance. Pedro tenía una mala actitud antes de conocer a Jesús, una actitud que tuvo que ser moldeada, que tuvo que aprender a controlarse. Tal vez lo podemos ver como un Pedro sin fe, incrédulo, como que dudando,
una persona muy confiada diciendo, yo no te voy a negar, aunque todos lo hagan, yo no, yo soy distinto. Era confiado como que en sus propias palabras, incluso tal vez arrogante, pero cuando ya fue lleno del Espíritu de Dios, cuando ya Pedro eh, siguió a Jesús, cuando Pedro tuvo esa llenura del Espíritu Santo que también la tuvo más adelante la tuvieron varios los discípulos en el Pentecostés cuando estaban reunidos en el aposento alto. Pedro ya no fue igual que antes, era amoroso, era servicial. ¿Cómo lo sabemos? Lo puedes leer tú en las cartas que Pedro escribió, esa forma de expresarse hacia la iglesia, de cómo se expresaba hacia los santos, los creyentes en la fe, cómo era Pedro, su forma de hablar, ese trato que tuvo, lo podemos ver en ya sea primera de Pedro, segunda de Pedro, donde los exhortaba a que se amaran, donde los exhortaba a permanecer en Dios, los exhortaba a seguir en obediencia, a seguir a Dios hasta el final. Vemos que Pedro tuvo un cambio radical. Fue un Pedro humilde, aprendió a controlarse, ya no tenía ese mal temperamento, ya no tenía esa conducta que eh, pues una conducta que no era correcta. Aprendió a sujetarse, a ser sumiso, a obedecer a Dios, a someterse a Dios, a su voluntad y a seguirlo aún en medio de los padecimientos, las veces que dice por ahí en Hechos que estuvo encarcelado, que lo azotaron, que pasó todo una persecución, en pocas palabras, por Pedro, como incluso fue ante el mismo concilio y ahí mismo les predicaba, les compartía todo esto. Entonces, vemos de que Pedro era un hombre distinto. Em, Tuvo un trato especial por Jesús, como vemos siempre Pedro como que salía a la acción. Lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Un ejemplo que también les podría dar cuando Jesús les dijo que se fueran en la barca y él después los iba a alcanzar y después vieron a un hombre que venía caminando hacia ellos en medio del mar, que dice que se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pedro fue el que Jesús les dijo, no temáis, soy yo. Pero Pedro, como siempre, salía a la acción, sus comentarios, su palabra, les dijo, si en verdad eres tú, manda a que yo vaya. Le dice, ven. Y pues Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar hacia Jesús, pero dejó de verlo, no pudo continuar caminando de tal forma que se fue hundiendo y pues le dijo, pues sálvame. Y pues nuevamente Pedro fue exhortado. Entonces, ejemplos así podemos ver a lo largo de los evangelios de cómo fue Pedro, el carácter y todo lo relacionado con él. Unos datos curiosos acerca de la vida de Pedro. Como les mencionaba, como Pedro siempre estaba como que salía a vista, salía a flote, dice que después del nombre de Jesús, Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios. Dice que nadie habla con tanta frecuencia como lo hace Pedro. También ningún discípulo es censurado por el Señor como Pedro. Pedro recibía exhortación tras exhortación, exhortación tras exhortación, y lo podemos ver lo vimos hace un momento de que apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando estaban en la barca que les dijeron, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Recibieron estas exhortaciones y Pedro era el que era más exhortado, fue el único al que Jesús le llamó Satanás. Cuando Jesús les estaba diciendo a los discípulos de eh, que les decía que era necesario ir a cierta ciudad y que ahí el Hijo del Hombre iba a ser entregado, les empezó a contar pues lo que iba a pasar. Pedro le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa, no vayas, no, tal cosa no te suceda a ti.
¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Fue al único que se le exhortó de esta forma tan fuerte, que fue llamado Satanás, porque estaba haciendo tentar a Jesús para que no fuera a morir. Jesús le dijo cosas más duras a Pedro que a los demás. Como les digo, esas exhortaciones que Jesús le hacía a él, no lo hacía con un mal propósito, con todo el amor que él tuvo, que Jesús le tenía a Pedro, lo hacía con todo ese amor para perfeccionarlo, para que pudiera ser ese líder que él quería que fuera. Por ahí cuando Jesús... eh, cuando Pedro hace la confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en versículos posteriores, después de que le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, más adelante dice que sobre que le daría las llaves del Hades, de que lo que ate en la tierra será atado en el cielo y cosas así. Entonces, Pedro iba a ser como que, después de que Jesús se fuera, iba a ser como que el líder de los discípulos. Entonces, tuvo ese trato por parte de Jesús, le enseñó tantas cosas, lo enseñó de muchas maneras, vio milagros, estuvo presente en hechos muy importantes, muy íntimos en la vida de Jesús. Lo podemos ver cuando Jesús se transfiguró, no llevó a todos los discípulos, solamente llevó a unos cuantos y se transfiguró, y dice que bajó Moisés y Elías y dijeron, somos hombres muertos. Entonces, em, pues Pedro era como que estuvo muy cerca de Jesús, tan cerca de que tuvo que aprender muchas cosas, su carácter fue moldeado. Y dice en un comentario aquí abajo, dice, Dios tomó a un hombre con una personalidad valiente, vacilante, impulsiva y rebelde, y lo transformó en un líder fuerte como una roca, haciendo referencia a su nombre, una roca que tenía que permanecer firme en Cristo, en el Salvador. ¿Y cómo murió Pedro? ¿Cómo fue que murió Pedro? ¿Cómo fue que terminó su vida? Sabemos que no solamente nos quedamos con estos breves datos que ya vimos hasta el momento, no solamente los que vienen en los evangelios sino también los que vienen en Hechos, que ustedes lo pueden estar leyendo, van a encontrar muchas cosas. El libro de Hechos es después de que Jesús se va, cómo era la iglesia primitiva, cómo los mismos discípulos, después de que vino ese poder de lo alto, esa llenura del Espíritu Santo, cómo hablaron en lenguas, cómo predicaron y se convirtieron. En este caso, Pedro predicó y se convirtieron más de 3,000 con el Espíritu Santo que le había sido dado a él. Los milagros, las sanidades que hacían, cómo la iglesia empezaba a crecer poco a poco a pesar de las persecuciones. Toda esta clase de hechos, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Hechos. Si quieren conocer un poco más a fondo acerca del carácter de Pedro, también pueden leer las cartas que él escribió para que también puedan darse una idea. Entonces, no solamente la vida de Pedro es lo que compartimos el día de hoy, hay más cosas, hay más cosas que ustedes, si lo leen, pueden resaltar o rescatar que nos puedan bendecir de Pedro. Entonces, ¿cómo murió Pedro? ¿Cómo fue que murió este hombre que al principio mostraba como que cierta rudeza, incredulidad, pero después fue un hombre, un Pedro nuevo, una roca firme para toda la iglesia, una roca, una roca firme? Dice, los antiguos documentos, sabemos que en aquel tiempo no había computadoras, no había un sistema como el que tenemos, entonces todo lo que pasaba, todo era escrito en papeles, en manuscritos, pergaminos, cosas así por el estilo. Los antiguos documentos de la historia indican que fue crucificado. Algunos historiadores famosos, chicos, estaba leyendo un libro que se los recomiendo. En este libro
dos historiadores que son personas confiables de acuerdo a, pues a los hechos que ellos han investigado, cosas así, personas que ya son antiguas. Algunos historiadores comentan que antes de que Pedro fuera crucificado, fue obligado a observar la crucifixión de su propia esposa. Mientras caminaba hacia la muerte, dicen que la llamó por su nombre, diciéndole, recuerda al Señor. Esto es lo que cuentan algunos historiadores. Y conocemos que de acuerdo a los antiguos documentos, los manuscritos antiguos, dice que Pedro murió crucificado. Cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran de cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Entonces, podemos ver cómo en este último comentario ya era un Pedro más humilde, un Pedro sencillo, que no se consideró digno de morir como Jesús y pidió que lo crucificaran de cabeza. Entonces, qué impactante y qué importante la vida de Pedro, lo que hizo, cómo Jesús trabajó en él, cómo hizo un cambio totalmente radical en su vida. Y es lo que Dios te habla el día de hoy. Tal vez tú también tienes un carácter fuerte, un carácter pues desordenado, un carácter donde te alteras, te enojas, tal vez em, recurres a la violencia, no sé, tal vez respondes primero que nadie, no siempre hablas sin pensar, cosas así por el estilo. Pero el ejemplo, el testimonio de Pedro, creo que es impactante de ver cómo Dios aún tiene el poder de escoger a hombres, a personas que pues tenían vidas que no le agradaban, con estilos de vida que no eran correctos ante sus ojos, y los escoge y los transformó. La semana pasada vimos a Mateo, cómo era un cobrador de impuestos, una persona despreciada por la sociedad, y ahora vemos a un hombre de carácter fuerte, carácter difícil, un carácter que dices, híjole, cómo fue, y te quedas impactado de que cómo permaneció, cómo exhortó a la iglesia, cómo mostraba el ejemplo, cómo se sujetó a la obediencia de Cristo. Entonces, es el vivo ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si tú te ves de tal forma que Pedro, si tú te sientes igual que él antes de conocer a Jesús, mira lo que él puede hacer. Puede transformar vidas, puede cambiarte la vida totalmente y hacerte uno nuevo, darte un nuevo corazón, hacerte una nueva criatura, darte la salvación del alma, eso que Dios quiere darte a ti, que desea compartirte, que es gratuito porque sabemos que el precio ya está pagado. Solamente es de que tú tomes la decisión de seguirlos, y en verdad de que te lo puedo asegurar que si tú te decides a seguir a Dios, al igual que Mateo, al igual que Pedro, Dios va a transformar tu vida y te hará una nueva criatura. Dios cambiará todo de ti, todos tus aspectos, todo lo que haya en tu vida que estorbe. Dios lo va a transformar, lo va a quitar, te va a moldear, te va a hacer te va a dar un nuevo corazón, ese corazón de carne que Él ha prometido dar. Entonces, es lo que Dios te invita el día de hoy, a que nuevamente te decidas a seguirlo. En otra parte de la Biblia, a los pescadores, en este caso a Pedro, les dijo que los invitaba a ser pescadores, pero pescadores de hombres. Y fue lo que hizo Pedro. Pedro fue un pescador de hombres, se dedicó a compartir, a exhortar, todo esto que tú ya conocerás. Entonces, Pedro creo que es el vivo ejemplo de lo que Dios puede estar haciendo en tu vida. Entonces, chicos, algo que les quiera compartir, algo que ustedes desean compartir, resaltar acerca de la vida de Pedro, algo que les gustaría mencionar, qué les impacta acerca de la vida de Pedro. Por ahí escríbanos en el chat antes de despedir la reunión. ¿Qué crees que te impacta más de la vida de Pedro? ¿Qué es lo que más te llama la atención de él?
para ti, de manera personal, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué aspecto te impacta? Que nos puedan escribir ahí por el chat para leer sus comentarios antes de finalizar la reunión. Ok, dice, me llamó mucho la atención de que Pedro era muy apegado a Jesús. Así es, sí es correcto. Era como que uno de los discípulos que lo seguía en todo momento. Fue de los pocos que presenció ciertos acontecimientos que los demás no. Entonces sí era muy cercano a Jesús. Mucho, mucho. Por ahí siguen escribiendo, solamente esperamos. Dice, a mí me llama la atención que se dejó moldear por Jesús, pues aunque recibió muchas exhortaciones, nunca se desanimó, sino que se dejó pulir. Así es. Y creo que es algo muy importante porque que comentes, porque en verdad sí recibió fuertes exhortaciones y muy fuertes. Y como comentamos, en una ocasión el mismo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Creo que esta fue una de las mayores exhortaciones que tuvo Pedro de parte de Jesús. Entonces vemos de que Pedro no se amargó, no se resintió, no hubo como que algo que impidiera seguir a Jesús, sino que, como dices, se dejó moldear, se dejó pulir, aunque tal vez las palabras fueron duras. Entonces, a nuestra vida, yo creo eso también nos lo podemos estar aplicando cuando seamos exhortados, pues no amargarnos, no tomarlo a mal, sino de decir, pues es verdad, o hacer caso, someternos. Entonces, creo que también eso aplicaría mucho acerca de nuestras vidas si en alguna ocasión llegamos a ser exhortados, tomarlo de la mejor manera y pues continuar. Entonces, para terminar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que pues nos ayude a seguir el ejemplo de Pedro, esta roca de permanecer firmes en él. Vamos a agradecerle a Dios por esta palabra. Señor, porque en verdad tú tienes poder para transformar vidas, Jesús, porque escrito está que todas las almas te pertenecen, Señor, y tú tienes esa buena intención y ese buen propósito, Señor, para transformar vidas, Jesús, y ponerle sentido, Señor. Tú has prometido dar un corazón de carne, Señor, a aquel que se acerca confiadamente a ti, Señor. E incluso dices que tu mismo espíritu nos enseñaría, Señor. Hoy ven tú, Señor, y haznos ver a través de este ejemplo de la vida de Pedro cómo fue su carácter, Señor, pero cómo lo transformaste en una nueva criatura, Señor. Cómo era un Pedro antes y cómo fue después de seguirte, de encontrarte, Señor, y ser lleno de ese Espíritu Santo, Señor. Permítenos, Señor, ir en pos de ti, Jesús, que nos despojemos de todo aquello que nos impida, Señor, seguirte y acercarnos a ti, Señor amado. Permite que estas palabras, este ejemplo, Señor, que está escrito para que nosotros podamos creer, para que nuestra confianza en ti pueda crecer, Señor, que haga el efecto necesario en nuestros corazones, Dios. Quédate con nosotros, Jesús. Síguenos hablándonos, Señor, por favor. Amén.